Mucha atención, este jueves comenzaría el alto el fuego entre Israel y Hamás. El acuerdo entre ambas partes incluye una tregua de 4 días en la Franja de Gaza y la liberación de 50 rehenes en poder del grupo terrorista a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos. El pacto fue alcanzado tras la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Egipto informó que busca que la tregua, la primera desde que inició la guerra hace cerca de 7 semanas, comience a las 10 de la mañana hora local del jueves, 3 de la mañana en Bogotá, Quito y Washington, D.C. Fuentes cercanas a las negociaciones revelaron que Israel afirmó que el alto al fuego podría prolongarse si se liberaban más rehenes. Alrededor de 240 personas fueron secuestradas durante el sangriento ataque lanzado por Hamás el 7 de octubre. En una declaración de la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se afirma que los 50 rehenes liberados serían mujeres y niños a un ritmo de al menos 10 al día. Se estima que al menos 35 de los rehenes son niños, 18 de ellos menores de 10 años. Una vez expire este pacto, el gobierno israelí afirmó que continuaría con la guerra contra el movimiento palestino. El Estado de Qatar anuncia que se ha acordado una pausa humanitaria en Gaza. El Estado de Qatar anuncia el éxito de sus esfuerzos conjuntos de mediación emprendidos con la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos de América entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás, que han dado como resultado un acuerdo para una pausa humanitaria, el inicio de una pausa que se iniciará en las próximas 24 horas y durará 4 días prorrogables. El acuerdo incluye la liberación de 50 mujeres y niños civiles rehenes, actualmente retenidos en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de varias mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes. El número de liberados aumentará en fases posteriores de la aplicación del acuerdo. La pausa humanitaria también permitirá la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios y de ayuda de socorro, incluido el combustible destinado a las necesidades humanitarias. Y en redes sociales, el presidente de Israel dijo que espera que este acuerdo sea un primer paso que permita traer de regreso a todos los rehenes a casa. Las dificultades son comprensibles, dolorosas y difíciles, pero en las circunstancias actuales respaldo y apoyo la decisión del primer ministro y del gobierno de promover la liberación de los rehenes. Esta es una obligación moral y ética que expresa correctamente el valor judío e israelí de redimir a los cautivos y espero que sea un primer paso significativo para devolver a todos los secuestrados a casa. El Estado de Israel, las fuerzas de defensa israelíes y las fuerzas de seguridad se irán actuando por todos los medios para lograr este objetivo, junto con el restablecimiento de la seguridad absoluta para los ciudadanos de Israel. Por su parte, el grupo terrorista Hamás celebró el acuerdo. El movimiento palestino se refirió al pacto como una tregua humanitaria para el pueblo de Gaza. Dentro del acuerdo entre Hamás e Israel, camiones con suministros médicos y de combustible entrarían en la Franja de Gaza. Sin embargo, los líderes de Hamás aseguraron que sus dedos seguirán en los gatillos de sus armas hasta obtener lo que llamaron su victoria. Las familias destrozadas por la guerra entre Israel y Hamás se despertaron hoy en un limbo de alguna manera esperanzador, sin embargo agonizante tras el acuerdo entre ambas partes. El intercambio involucraría al menos a 150 mujeres y niños palestinos, como hemos venido reiterándoles, a cambio de los 50 rehenes, que serían básicamente mujeres y niños israelíes secuestrados en Gaza. Camelia Hodder Isai, cuya nieta Gali estaría entre las 240 personas en poder de Hamás desde el 7 de octubre, espera que la adolescente de 13 años sea parte de ese grupo que regresará eventualmente a casa. Dijo que los civiles en la Franja de Gaza, al igual que las familias de los rehenes, han vivido momentos de verdadera angustia. No educamos a nuestros hijos para los momentos más difíciles de la vida, sino para que amen y hagan el bien. Y siempre hemos tenido una visión positiva de la Franja de Gaza y su gente. Nunca he pensado nada malo de ellos, ni siquiera con los cohetes y las cosas desagradables que han hecho. Siempre he considerado a una madre del otro lado de la frontera como a mí misma. Una madre que pierde a un hijo y probablemente esté llorando la pérdida de su hijo como yo estoy llorando. Nunca he pensado nada malo. Está la gente mala y está la gente que simplemente vive allí.
El acuerdo entre Israel y Hamás tomó por sorpresa a algunos familiares de los rehenes que se encontraban en Ciudad del Vaticano, donde tenían previsto hoy reunirse con el Papa Francisco. El jerarca de la Iglesia Católica también mantuvo un encuentro por separado con parientes de presos palestinos en cárceles de Israel. El pontífice afirmó que ambas partes están sufriendo mucho en medio del conflicto entre Israel y Hamás. Las últimas 7 semanas han conmocionado al mundo por el sufrimiento de civiles de ambos bandos, empezando por la matanza de familias israelíes en sus casas y los bombardeos en la Franja de Gaza. I want to say thank you for his time, even if brief. Quiero dar las gracias por su tiempo, aunque breve, por reunirse con nosotros y escucharnos. Incluso las pocas personas que han hablado han transmitido el mensaje de nuestra delegación y el de las demás que no han podido venir hasta Italia. Su tiempo es precioso y le estamos muy agradecidos por habernos escuchado y estamos seguros de que ha hecho cosas antes de la reunión y que está haciendo actualmente y que hará en el futuro, cosas que nos ayudarán a nosotros y a nuestras familias. Todos estamos en contra de la guerra. No queremos que haya inocentes heridos o asesinados en ningún bando. Queremos recuperar a nuestros seres queridos. Este es el mensaje principal. Gracias. Con respecto a la reunión con el Papa, sentí que fue muy compasivo y nos escuchó y entendió nuestro dolor. Y nos dijo que estaba actuando y que está actuando para asegurarse de que regresen. Repasemos a continuación las claves de este pacto aprobado en las últimas horas. Inicialmente se habla de un alto el fuego de 4 días a través de este acuerdo que entrará en vigor en la mañana de este jueves una vez pasen 24 horas obligatorias para posibles apelaciones ante la Corte Suprema de Israel. El ejército de ese país tampoco sobrevolará la Franja de Gaza durante 6 horas por día para permitir a Hamás localizar a rehenes en poder de otros grupos armados como la Yihad Islámica, que también apoyó lo acordado. En una primera fase, Hamás entregará al menos 50 rehenes, mujeres y niños de los más de 240 que secuestró el pasado 7 de octubre. Las liberaciones se harán en 4 etapas. 12 secuestrados serán entregados cada día de los 4 que durará la tregua inicial por el cruce de Rafah a Egipto, desde donde serán trasladados a Israel. Aunque los rehenes hombres están excluidos, se podrían intercambiar adultos mayores y secuestrados con nacionalidad extranjera. Una vez que los 50 rehenes iniciales hayan llegado a Israel, este país excarcelará por su parte a una primera ronda de 150 prisioneros palestinos, mujeres y menores de edad que no hayan sido condenados por delitos de sangre. El acuerdo es prorrogable. Se podrá extender hasta un máximo de 10, en los que se pausarán totalmente los combates para que Hamás libere hasta 100 rehenes vivos a cambio de la excarcelación de hasta 300 presos palestinos. Es decir, la proporción de los intercambios siempre será un secuestrado en Gaza a cambio de 100 detenidos en cárceles israelíes. El acuerdo inicial también contempla la entrada a la franja, incluida la parte norte, donde se concentran los combates entre Israel y Hamás, de entre 100 y 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible, cuyo suministro habían vetado inicialmente los israelíes. Además, Nicolai, la Cruz Roja podrá entrar a visitar a los rehenes de las organizaciones terroristas en que tienen secuestrados en la franja y les brindará atención médica a los secuestrados. Y es que hay sentimientos encontrados entre los israelíes tras el acuerdo con Hamás sobre los rehenes. Para muchos no es suficiente. Critican que solo sean 50 las personas liberadas por el grupo terrorista, mientras decenas de prisioneros palestinos saldrán de las cárceles de Israel. Piden que el gobierno de Benjamín Netanyahu traiga de regreso a todos a sus hogares, a todos los secuestrados por el grupo terrorista. Por un lado, estoy muy contento de que los rehenes vuelvan a casa. No dormimos ni de noche ni de día, pensando en los rehenes. Nos desgarra por dentro. Por otro lado, tengo sentimientos encontrados porque todavía hay muchos secuestrados que siguen allí y no sabemos cómo, cuándo ni en qué momento volverán. No es suficiente y este acuerdo es según sus términos. Harán lo que quieran, traerán de vuelta a las madres sin sus hijos o con un solo hijo, dejando atrás a todos los padres. Esta es nuestra gente, tenemos que traerlos a todos de vuelta. Debería ser nuestro acuerdo, según nuestros términos.